Me llamo Camila Zúñiga, tengo 29 años y la mañana de mi boda hice una llamada de la que no me he arrepentido ni un solo segundo. Estaba parada en la suite nupcial del lugar más bonito en el que he estado en mi vida. Pisos de madera original, luz de noviembre entrando por ventanas que tienen más años que mis abuelos. Y tenía el teléfono con las dos manos, todavía en mi vestido de novia, y le estaba preguntando a mi fotógrafo si podía cambiar el color de un vestido en cada foto donde apareciera. No el mío, el de alguien más. Me dijo que sí. Le dije qué color quería. Colgué. Me miré en el espejo. Me puse los aretes de perlas de mi abuela Esperanza. Y me casé. Si quieres entender por qué hice esa llamada y por qué la volvería a hacer mañana, sin dudar, necesito llevarte un poco hacia atrás. Antes de hacer eso, quiero decirte algo directo. Si encontraste este video, no creo que haya sido por casualidad. Creo que probablemente has estado en una versión de este cuarto. Quizás no una suite nupcial, quizás no algo tan dramático, pero un cuarto donde alguien hizo algo tan claramente intencional, tan exactamente apuntado hacia ti, y todos los que estaban alrededor simplemente voltearon a otro lado y no dijeron nada. Y tú sonreíste. Porque eso es lo que haces. Porque aprendiste que armar un escándalo era de alguna forma peor que aguantar lo que te estaban haciendo. Si eso eres tú, quédate conmigo. Dale like, suscríbete para que te llegue el resto de esto, porque esta historia no termina en la primera parte, y compártelo con alguien que necesita escucharlo. Tú sabes quién es. Bueno, déjame llevarte al principio. Crecí en Morelia, Michoacán, en una casa con macetas en el corredor y un papá que da clases de artes plásticas en secundaria y una mamá que borda manteles que nunca vende porque siempre termina regalándolos. No éramos ricos, tampoco nos faltaba. Teníamos casa propia, íbamos a Pátzcuaro cada Semana Santa y no peleábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, importaba. Mi papá, don Rogelio, todavía habla de teoría del color en la cena como si fuera la primera vez que lo descubrió. Mi mamá, Esperanza, es el tipo de mujer que aparece silenciosamente a tu lado cuando estás haciendo algo difícil y se queda ahí hasta que terminas. Tengo un hermano mayor, Tadeo, mecánico en Querétaro, y una hermana menor, Lupe, que es honestamente la persona más graciosa que conozco. El ambiente emocional de esa casa era cálido, práctico, un poco callado. No te quedabas rumiando las cosas. Arreglabas lo que podías y seguías adelante. Lo que me llevé de eso es un regalo y un defecto en proporciones más o menos iguales. Soy muy buena para seguir adelante. No siempre soy buena para detenerme primero a decir, lo que acaba de pasar estuvo mal. Alguien necesita saber que estuvo mal. Hay un recuerdo al que vuelvo seguido. Tenía 8 años. Era el festival del Día de las Madres en mi primaria. Yo iba a cantar sola en el auditorio. Nada extraordinario, pero era mi noche. Traía puesto un vestido blanco con holanes que mi mamá había cosido a mano durante 3 noches, y me la había planchado 2 veces esa mañana. Y mi abuela paterna, doña Hortensia, una señora con opiniones fuertes sobre todo, y que no la suavizaba para nadie, llegó con un vestido blanco también. Bordado, de manga larga. No era exactamente igual al mío, pero en esa iluminación, en esas fotos, se parecían demasiado. Nadie dijo nada. Mi mamá me apretó la mano y me dijo, «Ya no le hagas caso, mi amor». Sonreí durante toda la actuación. Sonreí tan fuerte que me quedaron entumidos los cachetes. Me acuerdo de estar parada en ese estrado pensando, se supone que esta es mi noche. Y seguí sonriendo. Nunca hice las paces con ese recuerdo. No lo supe hasta hace poco, pero no las había hecho. Estudié diseño gráfico en la Universidad Michoacana con beca parcial de excelencia académica. Pagué el resto con trabajo freelance desde segundo semestre. Volantes para quinceañeras, logos para negocios de la colonia, identidad visual para una taquería de la zona centro que todavía usa mi trabajo, y eso me llena de un orgullo que no le explico bien a la gente que no es diseñadora. Me titulé en 3 años y medio. Me vine a la Ciudad de México. Trabajé hasta llegar a donde estoy ahora en una agencia de branding en la Roma que se llama Forma Colectiva,
donde llevo 3 cuentas principales y superviso a una diseñadora junior que es más lista de lo que yo era a su edad. Me construí mi vida sin manual y sin red. No lo digo para que te dé pena. Lo digo porque importa para la historia. Llevaba como 1 año en la CI de México cuando conocí a Rodrigo Ibarra en una junta de presentación de propuesta con un cliente. Él era el líder de la cuenta. Yo era la diseñadora. Hice un comentario durante la presentación sobre espacio negativo. El tipo de comentario que le llega exactamente a un tipo de persona en la sala. Y él fue el que se rió. La semana siguiente se acordó de cómo me gustaba el café sin que yo se lo volviera a decir. Tiene 35 años. Tiene ojos café oscuro y un traje gris carbón que usa como si hubiera nacido en él. Y dice lo que piensa de una manera que no sabía que me hacía falta hasta que estuve cerca de ella. Sabía que venía con familia. Todo el mundo viene con familia. Me había hablado de su mamá desde temprano. No como advertencia exactamente, más como reporte del clima. Es bastante, me dijo. Quiere fuerte. Perdió a mi papá 16 meses antes de nuestra boda. Un infarto fulminante, sin aviso. Y desde entonces me orbita un poco más de cerca. Lo dijo de la misma manera en que describes el sol. Presente, sin negociación posible. Su nombre es Graciela Montoya, viuda de Ibarra. Tiene 61 años y tiene un bob plateado que mantiene exactamente a una sola longitud, y ojos café claro que no se les escapa nada. Es el tipo de mujer que llega temprana a todo, contribuye a todo, y luego usa cada contribución como una reclamación silenciosa de autoridad. Nos llevó comida a la casa durante 6 meses después de que Rodrigo y yo nos fuimos a vivir juntos. Comida buena, honestamente. Cantidades enormes. Y cada vez que ponía algo en la barra de la cocina, acomodaba algo cercano. Apenas un poco, apenas suficiente para que lo notaras después y no estuvieras segura de si te lo imaginaste. Nunca ha sido abiertamente cruel conmigo. Eso quiero que lo entiendas. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo drama en ninguna cena familiar. Siempre fue más pequeño que eso. Era la manera en que a todos los amigos de su hijo los llamaba por su nombre. Y luego volteaba a verme a mí y decía, tu amiguita. La manera en que miraba algo que yo había hecho en nuestra casa. Un cuadro que elegí, un color en la pared. Y decía, qué chistoso. A Rodrigo siempre le gustaron las cosas de cierta manera, como si yo hubiera entrado a un museo y movido los cuadros. La manera en que contaba historias en las comidas familiares, donde Rodrigo era el centro de todas, y yo era una indicación de escena. Me lo tragué todo. Seguí adelante. Era la fácil. Era práctica, como me habían criado. La mañana del 17 de noviembre, yo estaba en la suite nupcial 47 minutos antes de la ceremonia. Tenía un itinerario impreso y forrado en plástico. Tenía el itinerario de respaldo en el teléfono. Lupe me estaba acomodando una sección suelta del recogido y me estaba contando una historia sobre el primo de Rodrigo y un plato de carnitas que yo le iba a pedir que terminara después. Su teléfono vibró. Sus manos se detuvieron en mi cabello. La observé en el espejo antes de ver lo que ella estaba viendo. Oye, dijo, no como inicio de historia, como aterrizaje. Me giró el teléfono. Era una foto del lobby. La había tomado la prima de Rodrigo, Gina, que es constitucionalmente incapaz de retener información. Borrosa desde la distancia, unos 10 metros por lo menos, pero suficientemente clara. Largo, chifón, pedrería plateada en el escote capturando la luz del lugar. Blanco, no hueso, no champán, no una mala lectura bien intencionada del código de vestimenta. Blanco. Me quedé con eso 3 segundos completos. Podía sentir a la niña de 8 años en el estrado, con los cachetes entumidos de tanto sonreír. Podía sentir cada apretón de mano de mi mamá. Cada vez que había seguido adelante sin detenerme a decir, eso estuvo mal. Solté el arete que tenía en la mano. No me había dado cuenta de que lo estaba apretando. Eso fue una decisión, dije. Eso fue absolutamente una decisión, dijo Lupe. Recogí el arete, me lo puse.
Y pensé en lo que ve un fotógrafo. Pensé en lo que vive en las fotografías. Pensé en mi álbum de bodas en un estante 20 años después, y dentro de él, en el día más importante de mi vida, un segundo vestido blanco. Un recordatorio silencioso, permanentemente revelado, de que alguien había decidido estar presente de una manera que yo no podía argumentar y no podía deshacer. Excepto que soy diseñadora gráfica. Necesito el número de Marco, dije. Marco contestó al segundo timbre. Estaba en el estacionamiento haciendo una revisión final de su lista de tomas. Así es él, el tipo de fotógrafo que ya ha caminado cada rincón del lugar 2 veces antes de que llegue el primer invitado. Vio mi nombre en la pantalla y asumió logística. Contestó tranquilo, como alguien que ha manejado 100 preguntas de mañana de boda y no está preocupado por esta. Camila, ¿todo bien? Quiero contarte cómo se sintió decir lo siguiente en voz alta, porque lo había estado dando vueltas en mi cabeza durante unos 4 minutos en ese momento. Y en esos 4 minutos había pasado de impulso a decisión, y la decisión tenía una forma que se sentía menos como venganza y más como exactitud, como corregir un registro. Necesito preguntarte algo, dije, y necesito que me digas si es posible antes de que yo decida si lo quiero hacer. Se quedó callado de una manera particular, no confundido, atento. La mamá de Rodrigo está aquí. Viene de blanco, chifón blanco largo, pedrería plateada en el escote. Hice una pausa. Si la fotografías hoy, y lo harás, porque ella se va a asegurar de que lo hagas, ¿puedes editar el vestido a otro color en la postproducción? 2 segundos de silencio. Técnicamente, sí, sin ningún problema. ¿Qué color te tomaría menos tiempo? Dije, y se vería más honesto. Hubo algo en esa palabra que él entendió de inmediato. Honesto, no dramático, no castigador. Honesto, es decir, un color que no pudiera confundirse con algo accidental. Un color que no pudiera explicarse como hueso o champán o un truco de la iluminación. Algo que no pueda confundirse con nada cercano al blanco, dijo. Verde neón, dije. Hizo un sonido, no exactamente una carcajada. Algo más cercano al reconocimiento, como si hubiera estado esperando que alguien dijera algo así desde hacía mucho tiempo. Verde neón, confirmó. En cada foto donde aparezca. Quiero que mi vestido sea el único vestido blanco en mi álbum de bodas. Hecho, dijo. Y le creí. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. Quizás están pensando que es una mezquindad, Camila. Quizás están pensando, ¿por qué no fuiste a hablar con ella? ¿Por qué no le dijiste a Rodrigo? ¿Por qué no la llevaste aparte y tuviste una conversación de adulta sobre lo que estaba haciendo y por qué no estaba bien? Y lo que quiero preguntarles, genuinamente, no retóricamente, porque me lo pienso mucho, es lo siguiente. ¿Alguna vez han estado en una situación donde lo que te hicieron estaba tan perfectamente construido que confrontarlo directamente te haría quedar peor que la persona que lo hizo? ¿Donde el daño fue hecho con una precisión que no dejaba huellas? ¿Donde si te acercabas a esa persona y le decías, sé lo que estás haciendo, ella podía inclinar la cabeza y decir, no tengo ni la menor idea de qué me hablas, y todos en el cuarto le creerían a ella antes que a ti? Déjame tu respuesta en los comentarios. Leo todos, y de verdad quiero saber, porque creo que más gente ha estado parada en ese pasillo específico de lo que alguien habla en voz alta. Porque ahí estaba yo parada. Graciela Montoya no había hecho nada que pudieras nombrar en una oración frente a otro adulto y que aterrizara como merecía. Había llegado a una boda, había elegido un vestido, y si yo hubiera bajado al lobby y hubiera dicho algo, yo habría sido la novia histérica que armó un escándalo en su propio día. Ella habría sido la viuda que solo quería verse bonita para la boda de su hijo. Así que no bajé al lobby, no llamé a Rodrigo. Volví al tocador, dejé que Lupe terminara mi recogido y escuché el final de la historia de las carnitas, que valió la pena. Rodrigo llegó a la puerta de la suite a la 1:30. Lo habíamos planeado juntos, no un primer vistazo, solo una mano a través de la puerta,
una voz, un recordatorio de que la persona al otro lado de todo esto era la razón de todo esto. Presioné mi palma contra la suya a través del marco y él dijo, hola, de una manera que es difícil de explicar a alguien que no lo ha escuchado. Solo esa palabra, cargando todo. Yo le dije hola de vuelta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba más que bien. Lo dije completamente en serio. Tomé una decisión en ese momento, con su mano cálida contra la mía a través del marco de la puerta. No iba a dejar que esto viviera dentro de nuestros votos. Lo que necesitara atenderse, se atendería. Pero no hoy, no en medio de las palabras que más importaban. Me iba a casar, y iba a estar presente en cada segundo de eso. Y el vestido de Graciela iba a ser manejado en segundo plano por un hombre con muy buen ojo para el color en postproducción. La ceremonia fue a las 4 de la tarde. Luz de noviembre a través de ventanas originales. Pisos de madera que han cargado décadas de peso. Me llevé sola al altar. Una decisión que Rodrigo y yo tomamos juntos, y sobre la cual Graciela tuvo opiniones que nadie solicitó. Llevaba mi propio ramo, rosas pálidas y eucalipto seco, que especifiqué por escrito con la florista 4 meses antes, y caminé a mi propio ritmo, y sentí, por primera vez en todo el proceso de planear esta boda, que no tenía ninguna prisa. Rodrigo lloró. Esquina izquierda del ojo izquierdo, apenas, de la manera en que lloran los hombres cuando están tratando de no hacerlo. Marco lo capturó desde unos 5 metros con el lente largo. Lo sé porque ya vi la foto, y es una de las mejores fotografías que he visto en mi vida, y soy diseñadora gráfica y miro imágenes como trabajo. Yo no lloré durante los votos. La gente se sorprendió con eso después. Pero la cosa es, no estaba aguantando nada. No estaba compuesta porque estuviera suprimiendo algo. Estaba compuesta porque estaba completamente, enteramente segura. No quedaba nada sobre lo cual dudar. Miré a Rodrigo y dije mis palabras como las decía en serio, porque las decía todas en serio. Y eso no es un sentimiento que te hace llorar, es un sentimiento que te deja quieta. Graciela estaba en la tercera fila, lado derecho. La vi cuando llegué al altar y me di vuelta. Chifón blanco, pedrería plateada, collar de perlas ópera en el cuello. Estaba sentada perfectamente erguida, hombros hacia atrás, la postura de una mujer que nunca en su vida ha dudado de su derecho a ocupar un espacio. Me miró con algo que solo puedo describir como calidez. Y esta es la parte que me tardó más en entender. Era real. Genuinamente ama a su hijo. Estaba genuinamente conmovida por la ceremonia. Lloró antes de que yo llegara al altar, cosa que me contó después la tía Patricia de Rodrigo, con una expresión que no pude terminar de leer. El amor es real. El vestido también era real. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Marco fotografió la ceremonia desde 3 posiciones. Me dijo después que capturó aproximadamente 480 imágenes a lo largo del día completo. En 34 de ellas, Graciela Montoya es visible. En 22 de esas 34, el vestido de chifón blanco aparece de manera clara, completa, sin ninguna ambigüedad posible. No se le fue ni una sola. En la recepción, yo estaba cerca de la entrada al salón principal, con la mano de Rodrigo en mi espalda, saludando a la gente que pasaba del cóctel. Me estaba riendo de algo que había dicho Lupe. Traía en la mano una copa de champán que no había tocado. Estaba, genuinamente, viviendo la mejor noche de mi vida. Y entonces pasé por la guardarropía. No estaba tratando de escuchar nada. Iba de paso hacia la mesa principal y la puerta estaba entreabierta. Y escuché a la tía Consuelo de Rodrigo, la hermana de su papá, una señora de Guadalajara que dice exactamente lo que piensa, exactamente al volumen que lo piensa. Decir la palabra descaro a por lo menos 3 personas. No sobre mí. Seguí caminando. No disminuí el paso. No volteé a ver a través de la puerta. Lo archivé de la manera en que archivo todo. Pensé, bien, alguien más lo está viendo. Y luego caminé a la mesa principal y me senté junto a mi esposo y comí la mejor cena que he tenido en años.
A las 7:15, Graciela me encontró al borde de la pista de baile. Me tocó el brazo. Se acercó lo suficiente para que yo pudiera oler su perfume, algo con mucho sándalo, deliberado, y me dijo: «Qué bonita te ves. Y quiero decirte de nuevo, porque importa». Lo decía en serio. No era una actuación. Sus ojos eran suaves y su voz era suave. Y por un segundo era solo una mujer en la boda de su hijo, genuinamente conmovida. «Espero que sepas», dijo, «cuánto te quiere esta familia». La miré a ella. Miré el vestido. La miré de nuevo a la cara. «Gracias, Graciela», dije. «Me da mucho gusto que estés aquí». Y también lo dije en serio. Lo dije de la manera en que dices algo cuando ya sabes cómo termina la historia. Marco entregó la galería 6 días después. La había expeditado porque yo se lo pedí, y porque él entendió, sin que yo tuviera que explicarle más, por qué el tiempo importaba. Me mandó un mensaje a las 7:43 de un martes por la mañana. «La galería ya está. Tómate tu tiempo». Estaba en la mesa de la cocina. Rodrigo ya se había ido a trabajar. Seguía en mi bata, con las 2 manos alrededor de una taza de café, y la casa tenía esa quietud particular del martes por la mañana que se siente diferente a la quietud del fin de semana. Más honesta, de alguna manera, menos producida. Abrí la laptop. Di clic en el enlace. La primera imagen era el exterior del lugar. Luz de noviembre sobre cantera gris. Sentí que algo en el pecho me hizo un movimiento complicado. Fui desplazando despacio. La decoración de la ceremonia. Las sillas en filas suaves. El eucalipto colgando en los extremos. Lupe riéndose de algo fuera de cuadro durante la procesional. Su vestido verde salvia atrapando la luz de las ventanas. Rodrigo en el altar, con las manos entrelazadas al frente y los ojos haciendo lo que hacen cuando está tratando de sostenerse. La toma abierta de mí caminando por el pasillo. Satín marfil, nadie a mi lado. Los pisos de madera original extendiéndose adelante. Y me quedé mirando esa imagen un buen rato, porque me veo como alguien que sabe exactamente a dónde va. Y entonces, tercera fila, lado derecho. Verde neón. Quiero describirlo con precisión, porque la precisión importa aquí. Marco había preservado todo. La textura del chifón, la manera en que la tela caía, la pedrería plateada todavía capturando la luz en el escote, el collar de perlas ópera todavía brillando en el cuello. Solo había cambiado el color. Y el color al que lo había cambiado era el verde específico, encendido, inconfundible de un marcador fluorescente, el verde de los chalecos de obra, el verde que existe con el único propósito de ser imposible de ignorar e imposible de confundir con cualquier otra cosa. En el contexto de una boda de noviembre, satín marfil, verde salvia, champán, luz de velas, madera cálida, era como si una bengala hubiera explotado en la tercera fila. Me quedé con la galería abierta un buen rato. No me reí, no lloré. Sentí algo que todavía estoy trabajando en nombrar. Algo en la vecindad de la justicia, pero más callado que eso. Más como cuando llevas algo cargado chueco durante mucho tiempo y finalmente lo pones a nivel. El alivio no es ruidoso, simplemente está. Llamé a Lupe. «Ya están», le dije. «¿Y?» «Está verde». Lupe hizo un sonido que estaba entre la carcajada y el llanto y aterrizó como algo enteramente propio. Luego dijo, muy quedito: «Qué bueno. Quiero contarte el momento en que le mostré las fotos a Rodrigo. Porque esta es la parte de la historia sobre la que más me preguntan cuando la cuento. No el vestido, no la edición, no Marco y su compostura profesional impecable en esa llamada del estacionamiento. Me preguntan por Rodrigo, y honestamente, yo también me lo pregunté. Durante 6 días, mientras esperaba la galería, lo estuve dando vueltas. Pensé en quién es él, lo que carga, la geografía específica de su lealtad. Pensé en todas las veces en 4 años que yo había absorbido algo en silencio porque nombrarlo habría requerido que él hiciera algo para lo que no estaba listo. Pensé en el hecho de que lo amaba, completamente, sin reservas,
y que amar a alguien completamente no significa que no puedas verlo con claridad al mismo tiempo. Esa noche, abrí la laptop en la mesa de la cocina y la giré hacia él sin decir nada. Solo la giré hacia él y esperé. Fue desplazando. Llegó a la primera imagen donde Graciela era visible. Se detuvo. Regresó un cuadro. Avanzó de nuevo. Miró la imagen el tiempo suficiente para que yo pudiera escuchar el refrigerador funcionando. Luego cerró la laptop. La cocina estaba muy callada. «Tú hiciste eso», dijo. Yo. Por el vestido. Por el vestido. Abrió la laptop de nuevo. Miró la imagen. Su mamá, en chifón verde neón, pedrería plateada, perlas ópera, en la tercera fila de nuestra ceremonia de boda, sentada perfectamente erguida con los hombros hacia atrás, y algo cruzó por su cara que nunca había visto ahí. No era enojo exactamente, era reconocimiento. La expresión específica de alguien que lleva mucho tiempo no sabiendo algo a propósito, y que acaba de quedarse sin espacio para seguir no sabiéndolo. Si alguna vez has amado a alguien lo suficiente para protegerlo de una verdad sobre su propia familia, y creo que algunos de ustedes sí, creo que es un tipo muy particular de agotamiento, entonces conocen el momento que estoy describiendo. El momento en que la cosa que has estado manejando en silencio finalmente se sienta a la mesa y se niega a irse. Si esto te está cayendo en algún lugar real ahorita, dale like. Suscríbete para que no te pierdas a dónde va esto. Porque todavía no hemos terminado, ni de lejos. Lo que viene es la parte que cambió todo. Asintió. Una vez, despacio, como si algo estuviera siendo confirmado, algo que siempre había estado ahí esperando. Sabía lo que estaba haciendo, dijo. No era pregunta. Sí, se quedó con eso. Lo vi quedarse con eso. No lo empujé. He aprendido, de años de trabajar en cuartos donde tengo que dejar que una idea aterrice a su propio ritmo, que lo más importante que puedes hacer después de decir la cosa verdadera es dejar que haya silencio. Se va a enterar, dijo finalmente. Lo sé. Y cuando lo haga, dije, lo manejamos. Juntos. Lo miré directo. Pero no la voy a quitar, Rodrigo. Son mis fotos de boda. Algo cambió en su cara, no derrota. Esa no es la palabra correcta. Era más como llegada. Como si hubiera estado viajando hacia un entendimiento particular durante mucho tiempo y acabara, tranquilamente, de llegar. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Son nuestras, dijo, y son perfectas. Graciela se enteró 3 semanas después. Llegó a través de Gina. ¿Cómo no? Gina es el sistema circulatorio de la familia. La información se mueve a través de ella como la sangre se mueve en un cuerpo. Quien había visto las fotos en la galería compartida que Rodrigo y yo habíamos publicado para familia y amigos. Gina le mandó una captura de pantalla a alguien. Ese alguien se la mostró a Graciela. No sé el momento exacto en que lo vio. Sé lo que pasó después, porque Rodrigo me lo contó, porque yo le pedí que me lo contara y lo hizo, completo, sin administrarlo, lo cual era en sí mismo algo nuevo. La llamó. La llamada fue larga. Hubo lágrimas, reales, lo creo. Hubo la frase, yo solo quería honrar el día. Hubo, no sé qué hice para que mi familia me trate de esta manera. Hubo la arquitectura particular del malestar de Graciela, que he llegado a entender que no es fabricado, es genuino. Y también es, simultáneamente, una forma de presión. Siente las cosas con intensidad y ha aprendido, en 61 años, que sus sentimientos mueven a la gente. No es una estrategia cínica, es simplemente lo que conoce. Rodrigo la escuchó todo. Y luego dijo, claramente, sin titubear, con la voz que usa cuando ha tomado una decisión y ya terminó de deliberar, que su mamá había llegado de blanco a la boda de su esposa, que su esposa lo había manejado con más contención de la que la mayoría de las personas habrían tenido, y que si ella quería tener una conversación real sobre cómo avanzaban como familia, él y Camila estaban abiertos a eso. Juntos. Graciela colgó. Yo estaba en el cuarto de al lado. Escuché terminar la llamada. Fui al umbral y lo miré, y él me miró, y ninguno de los dos dijo nada por un momento. Luego dijo, le dije la verdad. Lo sé, dije yo.
Debería haberlo estado haciendo desde hace más tiempo del que lo he hecho. Crucé el cuarto y me senté junto a él en el sillón, y nos quedamos ahí un rato, sin prender nada, sin agarrar los teléfonos, sin llenar el silencio. Solo sentados, con el peso de lo que acababa de moverse entre los tres, y lo que iba a costar descubrir qué venía después. Esto es lo que sé sobre Graciela Montoya, y quiero decirlo claramente porque creo que importa. No es una villana. Es una mujer que perdió a su esposo 16 meses antes de la boda de su hijo mayor. Es una mujer que se dio 35 años entera a una familia y construyó toda su identidad alrededor de ser su centro, y luego vio ese centro migrar lentamente hacia una mujer que ella no eligió y no podía controlar. Es una mujer que, cuando tenía 23 años, parada en sus propias fotos de boda, tuvo su propia versión de esta historia, su propia suegra de vestido claro, su propia humillación absorbida en silencio, su propia mano apretada y nadie diciendo nada. Creo que llegó a mi boda con ese vestido porque en algún lugar de la arquitectura no procesada de su duelo se sentía como una reclamación. No una crueldad, una reclamación. Todavía estoy aquí. Todavía soy la mujer más importante de esta familia. Yo llegué primero. Es una razón terrible para hacer lo que hizo, y puedo sostener eso y sostener su humanidad completa al mismo tiempo. Me senté con ese entendimiento en nuestra cocina un martes por la noche, la laptop todavía abierta, la galería todavía iluminada, y sentí algo por debajo del cansancio que reconocí del final de proyectos muy difíciles, la sensación específica y quieta de que algo había sido completado. No perfectamente, no sin costo, pero terminado. Honestamente terminado, puesto a nivel. Graciela llamó de vuelta 4 días después. Rodrigo tomó la llamada en la cocina. Yo estaba en el cuarto que uso como estudio en casa. Monitores prendidos, una paleta de color de marca abierta en una pantalla, mi café enfriándose en el escritorio de la manera en que siempre lo hace cuando realmente estoy trabajando. Y podía escuchar el registro bajo de su voz a través de la pared, pero no las palabras, lo cual era exactamente como tenía que ser. Esa llamada era de él. Yo ya había dicho lo que necesitaba decir, en el lenguaje visual más claro que conozco. Lo que pasara después entre un hijo y su madre era territorio que le iba a dejar navegar a su propio ritmo, con mi apoyo completo y sin mi interferencia. La llamada duró 41 minutos. Lo sé porque revisé la hora cuando empezó y cuando la casa volvió a quedar callada. Tocó la puerta del estudio y entró y se sentó en el sofá pequeño que tengo ahí para exactamente este tipo de momento. El tipo donde alguien necesita estar cerca de ti sin necesitar nada específico de ti. Se veía cansado, no derrotado. Cansado de la manera en que se ve la gente cuando ha hecho algo genuinamente difícil y no se arrepiente de haberlo hecho. No está lista para disculparse, dijo. No de la manera que significaría algo. Está bien, dije. Pero quiere cenar, los tres. Dijo que quiere entenderte mejor. Hizo una pausa. Lo cual creo que significa que quiere entender mejor cómo manejarte. Le dije que si cenábamos, sería una conversación real, no una actuación. Giré mi silla para quedar frente a él. ¿Tú quieres tener esa cena?, le pregunté. Quiero tener la cena que esa conversación podría eventualmente llegar a ser, dijo. No creo que estemos ahí todavía. Asentí. Eso era honesto. Podía trabajar con honesto. Entonces esperamos, dije. Y cuando ella esté lista para la real, nos aparecemos. Las consecuencias naturales de lo que Graciela había hecho. Y quiero ser precisa aquí, porque yo no causé nada de lo que vino después. No hice ninguna llamada, no construí ningún resultado. Esas consecuencias llegaron solas, de la manera en que siempre llegan eventualmente las consecuencias de las decisiones tomadas en público. La tía Consuelo de Rodrigo, la señora de Guadalajara que dice lo que piensa al volumen que lo piensa,
Al parecer lo había estado diciendo consistentemente desde la recepción. La conversación de la guardarropía que yo había medio escuchado no fue un momento aislado. Fue el principio de un ajuste de cuentas más largo y más amplio dentro de la familia extendida de los Ibarra sobre un patrón que la gente había notado durante años y nunca había nombrado. El vestido blanco fue simplemente el momento que era demasiado visible para explicarse. 3 de los primos de Rodrigo me escribieron por separado en las semanas después de la boda. No para reabrir nada, solo para decir que lo vieron, que lo sentían, que se alegraban de que yo estuviera en la familia. Una de ellas, Teresa, prima del lado del papá de Rodrigo, una mujer que siempre me había caído bien pero que apenas conocía, me mandó un mensaje de voz que he escuchado más de una vez. Dijo: «Mi tío Ernesto te hubiera querido mucho. Hubiera pensado que eras exactamente lo que Rodrigo necesitaba. Solo quería que supieras que alguien que conoció a esta familia antes de que llegaras te hubiera recibido con los brazos abiertos». Me senté en mi coche en el estacionamiento de un supermercado y escuché ese mensaje 2 veces, y luego manejé a casa y no le dije nada a Rodrigo de inmediato. Solo lo cargué un día. Dejé que hiciera lo que necesitaba hacer. Se lo conté esa noche. Él se quedó callado un momento. Luego dijo: «Tiene razón. Él te hubiera querido». No hablamos más del tema. No lo necesitábamos. Lupe subió desde Morelia un sábado, de la manera en que lo hace cuando ha pasado algo demasiado grande para una llamada. Trajo conchas de una panadería en el camino y una botella de vino muy específica que había estado guardando para lo que ella llamó la ocasión complicada correcta, lo cual me pareció a la vez exacto y profundamente gracioso. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante 4 horas. Hablamos de la boda, el vestido, las fotos, la llamada, la cena que todavía no había pasado. Hablamos de nuestra abuela Hortensia y del festival del Día de las Madres, y del vestido blanco con holanes y de la manera en que nuestra mamá me había apretado la mano y me había dicho: «Ya no le hagas caso», y de si ya no le hagas caso es algo que le dices a tu hija para protegerla o algo que dices porque no sabes qué más hacer, y las 2 cosas pueden ser ciertas. «Hizo lo que pudo», dijo Lupe, sobre nuestra mamá. «Lo sé», dije. «Hortensia también, probablemente, a su manera». Lupe volvió a llenar los 2 vasos. «¿Vas a ir a cenar?» «Eventualmente», dije, «cuando sea real». Asintió. Me conoce lo suficiente para saber que eventualmente, para mí, no es evasión, es una agenda. Hay algo que escribí después de que todo esto tomó su forma. No una carta que mandé, no a Graciela, no a nadie. Algo que escribí para mí, en el cuaderno que tengo en el buró, que técnicamente es para ideas de proyectos, y que en realidad es para todo lo demás. Escribí: «Las fotos de la boda son mías. Cada imagen de ese día es el registro de algo que realmente sucedió. Y lo que realmente sucedió es que me casé con la persona que elegí, en el lugar que elegí, con el vestido que elegí, rodeada de las personas que se presentaron de las maneras que importaban. Todo eso es verdad, todo eso está documentado. Lo que también está documentado es una decisión que alguien más tomó. Yo no puse esa decisión ahí, solo me aseguré de que fuera visible en el color que le correspondía. Se lo mostré a Rodrigo. Lo leyó despacio, de la manera en que lee las cosas cuando las está tomando en serio. Cuando terminó levantó la vista y dijo: «Eso es exactamente correcto». Una oración, exactamente correcto. Ese es el hombre con quien me casé. La cena ocurrió, eventualmente, un domingo por la noche, 6 semanas después de la boda. No en casa de Graciela, no en la nuestra. En un restaurante en Polanco que eligió Rodrigo. Terreno neutral, suficientemente público para mantener las cosas medidas, con comida lo suficientemente buena para que siempre hubiera algo más de qué hablar si la conversación necesitaba un momento para respirar. Graciela llegó con un vestido burdeos. Lo noté. No dije nada al respecto. Creo que lo eligió con cuidado. Creo que era lo más cercano a un reconocimiento que iba a recibir en esa forma, y lo acepté en el espíritu en que fue ofrecido. La conversación no fue una resolución. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que hay una versión de esta historia donde te digo que nos sentamos y ella se disculpó completamente, y lloramos, y nos abrazamos, y todo sanó limpiamente.
y esa sería una historia más satisfactoria y también sería ficción. Lo que realmente pasó fue más como un principio. Habló de Ernesto. Habló de cuánto extrañaba tener una mesa llena. Habló de Rodrigo de niño. Una historia sobre él a los 8 años, tratando de reparar un radio descompuesto que encontró en la cochera. Y mientras la contaba, lo miró con una expresión tan sin guardia que por un momento pude ver exactamente quién había sido ella antes de que todo se calcificara. Escuché. Hice preguntas. No interpreté calidez que no sentía, pero tampoco retuve la que sí sentía, porque era real, complicada y parcial y real. Al final de la noche, en el estacionamiento, me tocó el brazo de la misma manera en que lo había hecho en la recepción. Dijo, «Gracias por venir». Yo dije, «Gracias por llamar de vuelta». Asintió. Se subió a su coche. Rodrigo y yo manejamos a casa en su mayor parte en silencio. El buen tipo. El tipo que significa que todo lo que necesitaba decirse se dijo, y el resto puede esperar. La fotografía cuelga en nuestro pasillo ahora. La toma abierta de la ceremonia. Yo caminando sola por el pasillo en satín marfil. Luz de noviembre a través de ventanas originales. Rodrigo al final en gris carbón. Los pisos de madera. El eucalipto a lo largo de los extremos de las sillas. Es una fotografía hermosa. Marco hizo lo que hace, que es encontrar el momento verdadero y sostenerlo quieto. En la tercera fila, lado derecho, una figura pequeña en chifón verde neón, pedrería plateada capturando la luz, perlas ópera en el cuello, hombros perfectamente hacia atrás. La puse ahí a propósito, no como monumento al conflicto, no como recordatorio diario de lo que se hizo. La puse ahí porque es honesta, porque todo en esa imagen realmente sucedió, y la fotografía dice la verdad sobre todo. El amor, la alegría, la luz, los pisos de madera y la decisión que alguien tomó en la tercera fila que yo no absorbí en silencio. Cada mañana, cuando paso frente a ella, de camino a la cocina, siento algo que he estado intentando nombrar durante semanas. No es triunfo, no es enojo, es algo más callado y más duradero que cualquiera de esas dos cosas. Es la sensación de haberle dicho la verdad a algo en el lenguaje más claro que conozco. Es la sensación de ser la autora de mi propia historia. Me llamo Camila Zúñiga, tengo 29 años, y la niña que estuvo parada en ese estrado a los 8 años, sonriendo tan fuerte que le quedaron entumidos los cachetes, con su vestido blanco con holanes diluyéndose en el vestido de su abuela en cada foto de esa noche, finalmente hizo algo al respecto. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Y lo digo en serio, no como línea de cierre. De verdad quiero saber. ¿Alguien alguna vez te hizo algo tan precisamente construido que no podías nombrarlo en voz alta sin sonar irrazonable? ¿Algo que vivía en la brecha entre lo que realmente pasó y lo que alguien creería si lo describieras? Algo que absorbiste en silencio porque la alternativa parecía peor y que luego cargaste más tiempo del que debiste? Déjalo en los comentarios. Cuéntame lo que quieras contar. Leo todos y lo digo en serio, y creo que la gente en esos comentarios también se lee entre sí, y a veces eso importa más que cualquier otra cosa. Si esta historia se quedó contigo, si alguna parte de ella se sintió como algo que necesitabas escuchar hoy, dale like, suscríbete para que estés aquí para el siguiente y compártelo con alguien que necesita permiso para dejar de absorber las cosas en silencio. Tú sabes exactamente quién es esa persona. Me llamo Camila, tengo 29 años y estoy exactamente donde debo estar.